¿Ven la imagen? ¿Ven mi pantalla compartida? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Ya, entonces hoy día nos toca la clase de hígado, el estudio del hígado, vesícula biliar, páncreas y vaso. Vamos a ver qué métodos nosotros utilizamos para evaluar cada uno de ellos. Primero vamos a hablar del hígado. Un poquito para que recuerden que el hígado es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, pesa 1,5 kilos aproximadamente, y su mayor vascularización está dado por el sistema venoso. ¿Para qué cuando nosotros tenemos una lesión en el hígado, debemos saber, para poder ubicarla, saber la segmentación hepática? Esto nos sirve para hablar todos, tantos médicos, cirujanos, intervencionistas, cualquier especialidad, siempre hablar en el mismo idioma. Siempre una lesión deben localizarla en el segmento que se encuentra. Entonces, estos son los segmentos. En la parte superior vamos a tener el segmento 7 y 8, 4A, el 2, y en la parte inferior el segmento 6, 5, 4B y el 3. El segmento 1 se encuentra en la región posterior, en la parte baja, región posterior. Esto es importante para cuando nosotros veamos lo que es tomografía y resonancia magnética. Los cortes tomográficos, ustedes saben que algunos de los cortes son axiales, o sea, vienen así y hacen cortes. Algunos van a ver los segmentos superiores y otros van a ver la parte de los segmentos inferiores. Entonces, por eso es que tienen que saber la segmentación hepática. Recuerden que el hígado se divide en dos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y en los métodos de diagnóstico vamos a ver la división por medio del ligamento falciforme. Entonces, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que existen en la actualidad, que son los más usados para evaluar el hígado? Tenemos, en primer lugar, la ecografía. La ecografía es un excelente método para evaluar de primera instancia el hígado. A veces solamente necesitamos la ecografía para llegar a un diagnóstico. Tenemos también la tomografía. La tomografía sigue siendo uno de los mejores métodos para la evaluación del hígado, sobre todo cuando se hace tomografía trifásica, en 3 fases. Y la resonancia magnética es un método que también lo utilizamos, pero solamente en algunas circunstancias, no siempre para valorar el hígado se pide resonancia magnética. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, acá estamos viendo, miren, un corte anatómico del hígado, es lo que están viendo en la imagen. Esto es en la ecografía, el parénquima hepático, las venas suprahepáticas. Este mismo es en un corte en tomografía, el parénquima, fíjense la homogenicidad del parénquima, y estos son las venas suprahepáticas, que acá como se aplican contraste, se intensifica el color. Y esta es una resonancia magnética con gadolinio, en la cual también se logra visualizar bien el sistema venoso. Acá la importancia es que en la parte superior vamos a tener 2 hilios. Vamos a tener en general 2 hilios. Uno que está aquí en la parte superior, que está dado por las venas suprahepáticas. O sea, vamos en algunos cortes ver las venas suprahepáticas, y en otros cortes en la parte inferior vamos a poder visualizar la porta, la vena porta que pasa por acá, por esta zona. Entonces, estos son cortes un corte a nivel superior, y este es un corte a nivel inferior, la vena porta con sus ramas derecha y la rama izquierda. Esto es importante siempre valorarlo porque va de acuerdo a la función hepática. Hay alteraciones en las venas suprahepáticas cuando el hígado no está funcionando adecuadamente. Entonces, esta es una ecografía normal del hígado, en la cual, ¿qué cosa vamos a ver? Este es el lóbulo derecho. Esto de aquí son las venas suprahepáticas, ramas de las venas suprahepáticas, las del lado derecho, medio y vena suprahepática izquierda.
Vamos a poder evaluar el tamaño del hígado, vamos a ver la forma del hígado. Este es el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo viene por aquí, que no entra en la foto, no entra en la foto normalmente. La cápsula, esta es la cápsula, que es hiperrefringente. Y el parénquima son líneas muy finitas, muy refringentes, medias blanquitas, pero todas unidas, juntas. Vamos a visualizar también el colédoco, en este corte no se ve, los conductos intrahepáticos, las venas suprahepáticas, que es la que estamos viendo, la vena cava inferior. Los conductos intrahepáticos normalmente no se visualizan solamente cuando se encuentran patológicos. Algo importante que ustedes siempre deben evaluar cuando vean un hígado es la vena porta. La vena porta se dilata cuando hay una hipertensión portal. Y cuando hay mal funcionamiento hepático, generalmente se asocia con hipertensión portal. Entonces, en la vena porta es una banda, esta banda ecolúcida, anecoica, sobre la cual va encima, se encuentra el colédoco. Esta banda, esta banda que representa la vena porta, tiene aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud y su diámetro, el ancho, que es lo importante, no debe pasar de 14 milímetros. Generalmente va entre 10 a 14 milímetros como máximo. Si tenemos más de 14 milímetros, lo vamos a considerar una hipertensión portal. Es por eso que siempre en todos los métodos diagnósticos se debe evaluar la vena porta. Y encima va el colédoco. Entonces, este es el lóbulo derecho a nivel del ilio, donde está entrando la vena porta, y aquí el colédoco. Estas son las ramas derecha y la rama izquierda de la vena porta. El otro método diagnóstico viene a ser la tomografía, pero la tomografía para hígado es mejor hacerlo trifásico. ¿Qué significa trifásico? Que se hace en 3 fases, o sea, se toma en 3 tiempos diferentes. Un primer, digamos, control se toma cuando el paciente está antes de aplicar el contraste. Posteriormente, a los 30 segundos de haber aplicado el contraste, se toma la siguiente placa de radiografía, o el siguiente toma de radiografía, que esa es la fase arterial. Es cuando la sustancia de contraste está pasando por las arterias. Posteriormente, entre los 50 a 60 segundos, generalmente en 60 segundos, que es un minuto aproximadamente, pasamos a la fase venosa o fase portal, es la segunda fase. Entonces ya en esta vamos a ver las arterias y en esta vamos a ver las venas, el sistema venoso. Y se toma posterior otra a los 120 segundos, que son 2 minutos aproximadamente de haber puesto el contraste. ¿Para qué? Para ver cómo va el contraste pasando. ¿Para qué es importante esta tomografía trifásica? Dependiendo de la patología que tenga el paciente, hay ciertas estructuras, ciertos tumores que rápidamente eliminan el contraste. En cambio, otros no. Permanece dentro del tumor la sustancia de contraste. Entonces, por eso es importante, siempre que hagan un hígado, hacer en estas fases, cuando el estudio del hígado. Acá estamos viendo el hígado en una tomografía, un corte tomográfico axial. Este es el hígado, el ligamento falciforme, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y estas son las ramas de las venas suprahepáticas. La vena cava, la aorta, y el vaso, siempre evalúen el vaso. Acá tenemos, este es un paciente que justo del día de hoy en la mañana lo informé en el hospital y lo saqué para ponérselos, ustedes nuevecito, en la cual tiene un hepatocarcinoma. Es una paciente mujer de 36 años. Tiene un hepatocarcinoma y miren acá, vamos a después hacer hepatocarcinoma, sino que miren aquí, esta es la fase de tomografía sin sustancia de contraste. Así es como se ve sin contraste, todos los órganos iguales. Cuando se le aplica el contraste a los 30 segundos, viene la fase arterial donde se pinta la arteria aorta, pero ya el hígado también empieza ya a pintarse, empieza a coger color y la masa que se encontraba acá empieza a visualizarse. Posteriormente, al minuto, se toma la otra toma y miren,
ya el hígado tiene coge mayor cantidad de sangre, porque recuerden que su mayor circulación es la venosa, y realza el hepatocarcinoma que tenemos acá. Y esa es la fase tardía o fase de equilibrio en que no ha variado mucho la sustancia de contraste. Entonces, eso tiene diferente comportamiento en diferentes tumores. La resonancia magnética también se utiliza para hígado, pero es un método que no brinda, digamos, mayor ventaja sobre la tomografía. Tiene casi la misma sensibilidad y especificidad. La ventaja de la resonancia magnética es que no utiliza radiación ionizante, o sea, se puede ser utilizado en niños o en personas gestantes. Y esto nos va a dar, al igual que la tomografía, nos va a dar cortes que nos van a permitir, tanto axiales, coronales como sagitales, que nos va a permitir poder hacer reconstrucciones tridimensionales. ¿En qué casos está indicado? En cualquier caso que no podamos resolverlo con tomografía. Sirve para completar el estudio de la tomografía, para ver si hay algo más que pueda adicionarse cuando el estudio no es completo, cuando el diagnóstico no es completo. Acá tenemos una resonancia magnética en un corte axial, esto es en T1 y esto es en T2. Perdón, este es en T1 y este es en T2. Después vamos a ir viendo cada una de las patologías. Entonces, ya saben, ecografía, el primer examen es ecografía. Si tienen el diagnóstico, no hay necesidad de hacerle tomografía. Si necesitan completar el diagnóstico, le mandan una tomografía con trifásica. Y si no llegan todavía al diagnóstico, la resonancia magnética con sustancia de contraste. Entonces vamos a ver las enfermedades que nosotros vamos a poder encontrar en forma difusa. Y esto apréndaselo porque esto lo van a ver en el transcurso de su vida de médicos. Tenemos las 4 patologías más frecuentes. La esteatosis hepática o hígado graso, la cirrosis hepática, hígado congestivo y hepatitis. Y también de acá vienen las preguntas del examen. Así que esto, de cualquiera de ellos va a venir. Vamos a ver el primero, la esteatosis hepática. Actualmente, en nuestro tiempo que hay tanta obesidad, tanta comida chatarra, entonces la gran mayoría, si no sean a veces gorditos, tienen el hígado graso. Lo que se llamaba infiltración grasa o hígado graso también llama, ¿no? Pero su nombre médico es esteatosis hepática. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Dentro de los hepatocitos se acumulan los triglicéridos. Y estos triglicéridos, que son grasa, hacen que el hepatocito se engorde. Entonces, va a aumentar el tamaño del hígado. Entonces, acá estamos viendo un hígado normal, miren. Miren su anatomopatología, y acá está con las vacuolas grasas dentro de los hepatocitos, que me va a dar un hígado graso, un hígado aumentado de volumen. Entonces, ¿cómo se vuelve el hígado por la grasa? Miren, es un hígado más amarillo, más como es la grasa, ¿no? Como es el tejido subcutáneo, grasa. Entonces, de acuerdo a los métodos diagnósticos, la grasa se ve de diferente color. Entonces, uno de los signos que vamos a ver es el hígado aumentado de tamaño. Vamos a encontrar una hepatomegalia. Ahora, los mismos signos los vamos a encontrar en la tomografía, en la ecografía, en la resonancia magnética. Lo único que va a cambiar es el lenguaje con el cual nosotros hablamos. O sea, recuerden que cada método diagnóstico, ecografía, tomografía y resonancia tienen una diferente forma de mencionar las lesiones, un diferente lenguaje. Entonces vamos a ver, el hígado se ha llenado con grasa, por lo tanto crece. Entonces vamos a tener una hepatomegalia. La grasa, cuando se acumula en el hígado, se vuelve hiperecoica, se vuelve blanca. Entonces empieza a llenarse con planchas blancas de tejido graso. Miren,
Al principio por algunas zonas y posteriormente todo el hígado se va llenando. Igual como nos engordamos nosotros, primero la barriga, después la cintura y después la cara, ¿no? Entonces igualito, el hígado también por partes se va llenando con grasa y llegando un momento en que todo aumenta el volumen, todo ya está lleno de grasa. Entonces, si nosotros en la grasa, nosotros lo vamos a ver, como les decía, en la ecografía lo vamos a ver de ecogenicidad incrementada, o sea, hiperecoico, ecogénico, blanco. Esa es la grasa. En la tomografía la grasa se ve hipodensa. En la resonancia magnética se ve hipointensa. Entonces vamos a ver esta grasa como zonas hipodensas, como zonas hipointensas en la resonancia magnética. Aquí vemos cómo se encuentran sus bordes. Recuerden, es una patología de tipo benigna. Entonces sus bordes van a estar uniformes, homogéneos. Solamente el hígado está gordo, nada más. Los ángulos se vuelven también más gorditos, se vuelven más amplios, ya no son tan agudos, o el ángulo del izquierdo ya no es tan agudo, se hace un poquito más obtuso, más redonchonchito. ¿Y qué sucede con las venas suprahepáticas? Recuerden cómo era en la ecografía, en un inicio normal que les enseñé, cómo eran las venas suprahepáticas. Miren acá cómo está el calibre disminuido. ¿Por qué está el calibre disminuido? Porque la grasa que está alrededor, el costado, lo va comprimiendo, pero es una compresión suave, por lo tanto no me va a dar hipertensión portal, no me va a alterar la función del hígado. Entonces, las venas suprahepáticas disminuyen su diámetro, pero es una disminución, digamos, blandita. Lo vamos a ver en la tomografía. Entonces, este es el hígado, miren, este es una esteatosis, fíjense, el hígado es un hígado grande que no entra aquí, es el transductor, que generalmente tiene 20 centímetros de profundidad, aquí no está entrando, o sea, tiene más de 20 centímetros este hígado. Entonces, estas son zonas hiperecoicas, hiperecogénicas o ecogénicas, cualquiera de los términos es lo mismo, son zonas blancas, que hacen que el hígado se vea más compacto. Miren cómo se ve, como más, menos uniforme. Y tenga su hepatomegalia. Las venas suprahepáticas ustedes no las están visualizando. ¿Cómo se ve en la tomografía? En la tomografía se ve hipodenso. Los mismos signos que les he mencionado. Miren las venas suprahepáticas cómo están dilatadas, los bordes regulares, los ángulos se hacen más redondos. Esta es la tomografía, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho del hígado. Pero aquí no hay alteración de la función. En la resonancia magnética también, solamente me cambia el lenguaje a hipointenso. La imagen es idéntica a la que estamos viendo en la tomografía. En cambio, la cirrosis hepática es un daño crónico al hígado. Hay muerte de los hepatocitos y los hepatocitos al cicatrizar se fibrosan. Ustedes ya mejor que yo conocen las causas de la cirrosis, ¿no es cierto? El alcoholismo, las hepatitis, los trastornos de la vía biliar, obstrucciones en la vía biliar que dañan el hígado, medicamentos, enfermedades hereditarias autoinmunes, cualquier cosa que me dañe el hepatocito. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Miren, este hígado es un hígado pequeño, es un hígado chiquito, empieza a disminuir el tamaño y empieza a fibrosarse, a hacerse más chiquito, más duro. Recuerden que todo en nuestro cuerpo, toda enfermedad de tipo crónico, todo lo crónico, toda enfermedad crónica hace que el órgano se vuelva más pequeño. Se va secando como si fuera la uva lo normal y la pasa viene a ser lo crónico. Entonces, en cirrosis, que es una enfermedad destructiva crónica, entonces va a haber el hígado se va a ir secando. Igualito que se seca la pasa, se va a convertir en la uva, se va convirtiendo en una pasa, así se va secando el hígado. Entonces se va haciendo un hígado pequeño, de bordes irregulares, irregular, como
por las bandas de fibrosis que tienen los hepatocitos. ¿Qué va a pasar con las venas suprahepáticas? Las venas suprahepáticas se van a comprimir también, porque el hígado está poniéndose más duro, va comprimiendo las venas suprahepáticas. Pero esa compresión es una compresión dura, y esa compresión dura hace que la sangre tenga dificultad para pasar por las venas suprahepáticas. Entonces hace fuerza, y al hacer fuerza se produce la hipertensión portal. Entonces hay aumento del diámetro de la vena porta, miren, tiene mayor de 14 milímetros. Como no funciona el hígado, empieza a producirse hipertensión portal, posteriormente ascitis, y la hipertensión portal produce esplenomegalia. ¿Por qué se hipertrofia el segmento 1? Ahora vamos a ver. Cuando empieza una cirrosis hepática, lo que más afecta es el lóbulo derecho. Es el primerito que afecta. Entonces, el segmento 1 es el lóbulo caudado, que recuerdan que estaba en la parte de atrás. El lóbulo caudado, ¿qué hace? Trata de salvar la función y empieza a hipertrofiarse para poder cumplir la función del lóbulo derecho que está empezando a fallar. Pero llega un momento en que está hipertrofiado, pero tampoco puede cumplir la función. Y ya ahí se afecta recién el lóbulo izquierdo. Entonces, pero ya queda hipertrofia. Por eso es que van a encontrar hipertrofia del segmento 1 o lóbulo caudado. Entonces, miren, esta es una ecografía. Miren el borde, es un hígado chiquitito. ¿Recuerdan el hígado cómo venía de aquí a acá en la esteatosis, que no llegaba, se pasaba de la imagen? ¿Recuerdan cuando estaba esteatósico? Acá está pequeño. Miren, este es el hígado, chiquitito. Sobra todavía más de la mitad, más de 2/3 sobran de la imagen. O sea, se ha reducido tanto que miren el borde. Es chiquitito, arrugadito, el ángulo se hace mucho más agudo. Si en la esteatosis se volvía redondito, rombo, acá se hace más puntiagudo. Incluso le llaman el signo de la cabeza de delfín en la ecografía. Este es el hígado, esta es la vesícula biliar. Fíjense cómo las venas suprahepáticas no se ven, no se visualizan nada de sistema venoso dentro del hígado. Y esto es ascitis. Se produce ascitis. Y lo que están viendo acá, miren, es otro hígado cirrótico. Miren la textura del hígado, es un hígado heterogéneo, duro, se ve duro, y con bordes muy irregulares, con presencia de ascitis. Acá en una tomografía, miren el hígado chiquito, irregular, heterogéneo. Este es otro paciente en un corte sagital con cirrosis hepática, donde el hígado está de bordes irregulares, heterogéneos. Si ustedes ven, si ustedes se dan cuenta, más se ven los cambios en la ecografía que en la tomografía. Se ve más el cambio a nivel del parénquima, es más fácil evaluar. Entonces, es por eso que tienen que utilizar el principio de la ecografía, porque a veces solamente con la ecografía es suficiente, no necesitan más. Entonces, miren aquí, este es el hígado de un corte coronal, y estas son las venas suprahepáticas, y las ramas de las venas suprahepáticas no se ven, no se visualizan porque están comprimidas. Y esto me olvidaba. Y el vaso, siempre que hay una cirrosis hepática, hay hipertensión portal y hay crecimiento del vaso, una esplenomegalia. Este es el vaso. Esta es una resonancia magnética. Si ustedes se dan cuenta, no hay mucha diferencia en relación a la imagen. Esta es una resonancia magnética. Este es el lóbulo izquierdo, el ligamento falciforme, el lóbulo derecho, el lóbulo caudado que está hipertrófico, y acá está, miren, una esplenomegalia. Acá en un corte coronal, en esta resonancia magnética, en T1, miren aquí, este es el lóbulo derecho, que
Normalmente debe llegar hasta aquí, hasta esta zona, pero está llegando más abajo del reborde costal. Y este es el hígado. Perdón, este es el vaso. Un vaso grande. Acá también están viendo un vaso grande. La otra es el hígado congestivo. El hígado congestivo se produce cuando hay problemas de insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando hay patología del lado derecho del corazón, de la aurícula derecha. Entonces, ¿qué pasa? Es un hígado que la sangre está llegando con mucha fuerza, está, mejor dicho, la sangre venosa está muy congestionada dentro del mismo hígado y que condiciona una hepatomegalia. Es un hígado grande, un hígado rojo, edematoso, y es un hígado que contiene bastante contenido de sangre. Por lo tanto, lo voy a ver un poquito hipoecoico por el hecho de que tiene mayor cantidad de líquido, baja la ecogenicidad y se vuelve hipoecoico, o sea, un poquito más negro, ya no tiene el color del hígado normal, sino se vuelve un poquito más oscuro. Las venas suprahepáticas se dilatan, la vena cava inferior también se dilata. Cuando se le aplica Doppler, las venas suprahepáticas se invierte el flujo. Y esto condiciona con el tiempo una cirrosis y una hipertensión portal. Entonces miren acá las venas suprahepáticas. Es una ecografía, esto es el hígado y estas son las venas suprahepáticas, miren, completamente dilatadas. En una tomografía, esta es la vena cava que está dilatada, las venas suprahepáticas dilatadas, el hígado se encuentra un poquito más hipodenso por la presencia de mayor cantidad de líquido, y es un hígado grande, hay una hepatomegalia. Las hepatitis. Las hepatitis en su mayoría son causadas por virus, que es lo más frecuente en las hepatitis agudas. Entonces, el signo que mayormente nos va a llamar la atención es solamente la hepatomegalia. El diámetro, generalmente el diámetro anteroposterior del hígado es de 15 centímetros. Entonces, cuando existe una hepatomegalia, el diámetro pasa más de 15 centímetros. En las hepatitis, lo más que nosotros logramos visualizar es la presencia el hígado se vuelve como refringente, como si fueran estrellitas, un cielo estrellado, hiperrefringente, miren. Existe una mayor refringencia de las paredes de portales en el hígado. Entonces, el hígado es como unas rayitas blancas, chiquitas, muy pequeñitas, que lo vamos a visualizar dentro del parénquimo. Y también podemos, cuando hay un proceso hepático, podemos encontrar un pseudoengrosamiento de la pared vesicular. O sea, aparentemente se ve la pared vesicular, se ve engrosada. En cuanto a las lesiones focales, vamos a tener los quistes, los mangiomas, la poliquistosis, el adenoma y la hidatidosis. Recuerden que en nuestro cuerpo todo tumor benigno tiene bordes regulares. Generalmente, no es 100%, nada es absoluto en nuestro cuerpo, pero en su mayoría, en la gran mayoría, un 90%, todos los tumores benignos tienen bordes regulares, tienen las mismas características, son bordes regulares, homogéneos, pueden tener contenido líquido o sólido, pero son homogéneos. Entonces, miren aquí, este es un quiste. Un quiste es un tumor líquido que tiene en la ecografía, miren, tiene una pared fina, delgadita, hiperrefringente, con líquido en su interior, imagen anecoica, imágenes anecoicas. Siempre que hay una imagen anecoica, van a encontrar una sombra blanca que se llama refuerzo posterior. Entonces, lo que ven es el refuerzo posterior.
En la tomografía también lo vamos a ver como la presencia de una masa líquida con pared delgada, que no refuerza, o sea, no capta contraste. No refuerza significa no capta contraste. Reforzar en tomografía y en resonancia es captar contraste. Una estructura capta contraste, tiene refuerzo cuando tiene mucha vascularización. Entonces, eso es lo que diferencia tumor benigno de tumor maligno. El tumor benigno no refuerza, no capta contraste. El maligno sí capta contraste, porque tiene muchos neovasos que ha formado. Entonces, esto es un quiste gigante en el lóbulo derecho del hígado. Este es el hígado. El tumor benigno, el segundo en frecuencia que ustedes van a encontrar es el hemangioma. Los hemangiomas son tumores muy frecuentes, sobre todo en mujeres, pero puede también se encuentra en hombres, eso no le quitan. Entonces, son tumores, el segundo en frecuencia, y generalmente se encuentran como nódulos pequeños, sólidos, hiperecoicos, hiperrefringentes, o, dependiendo si lo estamos viendo en tomografía, hiperdensos o hiperintensos. Son nódulos, entre comillas, blancos que vamos a visualizar, de bordes definidos, homogéneos, pueden ser uno, pueden ser múltiples, y generalmente cuando se les aplica el Doppler, todos los hemangiomas en general en nuestro cuerpo tienen un flujo bajo, un flujo muy bajo, que a veces es indetectable con el Doppler normal. Ese es un hemangioma, acá tiene otro hemangioma, y es lo que se está viendo acá. Un tumor de vasos. Miren, esto es una ecografía en el lóbulo derecho hepático. Acá estamos viendo este hemangioma. Acá tienen en otro corte. Miren, es un nódulo de bordes regulares, hiperecoico, y no tiene vascularización. Esta es la vascularización del hígado, pero normalmente no tiene vascularización más que la que le irriga, ¿no? Que es lo normal. Los quistes hidatíricos también son muy frecuentes en nuestro medio, sobre todo en pacientes que vienen de provincia o que se atienden en el MISA. Y van a encontrar ustedes, puede ser uno o puede ser múltiples quistes localizados en cualquier parte del hígado, pero tienen la característica que tienen tabiques. Son multitabicados por las membranas prolígeras o pueden tener dentro del parénquima la presencia de vesículas hijas. Entonces vamos a encontrarlo en diferentes fases, a veces en fase quística, en fase calcificada. Las lesiones malignas, todos los cánceres en nuestro cuerpo lo vamos a ver igual. Bordes irregulares, heterogéneos. Entonces eso es lo que vamos a ver siempre en imágenes. Entonces, en el hígado tenemos el más frecuente, los carcinomas hepatocelulares, y de ahí las metástasis. Tenemos otras variantes, pero vamos a tocar la más frecuente, porque esta clase nomás tiene 80 diapositivas. He tratado de resumir lo más que he podido. Imagínense si se pone a hablar uno de todas las variantes que hay. Entonces, este es el carcinoma. Es el tumor primario más frecuente del hígado. Y 90% en hígado cirrosis, los 90% de los hepatocarcinomas son en pacientes con cirrosis hepática. No quiere decir que a todos los que tengan cirrosis le va a dar hepatocarcinoma, no. Pero sí, de los pacientes que tengan cirrosis, el 90% son por causa de cirrosis. El resto ya es por otra causa, ¿no? Que no tenga que ver con la cirrosis. Generalmente cuando son hígados cirróticos vamos a encontrar masas múltiples. En cambio, cuando son en hígados normales que no han tenido cirrosis, vamos a encontrar solamente masas únicas como la que están viendo acá. Entonces, este es un hepatocarcinoma. Si lo vemos en ecografía, vamos a hablar de ecorrefringencia. ¿Qué significa? Si lo vemos en tomografía, como la que están viendo aquí, vamos a hablar de densidad. Recuerden, la tomografía habla de densidad. Y la resonancia magnética habla de intensidad. Entonces, ¿qué quiere decir
masa compleja, ecorrefringencia irregular. ¿Qué quiere decir? Es una masa generalmente sólida, como la que están viendo acá, miren, de bordes irregulares y que tiene diferentes densidades. Eso significa ecorrefringencia irregular. Tiene zonas más oscuras, tiene zonas más grises, tiene zonas más blancas, de diferente densidad. Esa es la característica de todos los cánceres, en todo el cuerpo. O sea, vayan por segmento donde ustedes vayan, van a encontrar las mismas características en los tumores. Entonces acá estamos viendo, ¿ven? De densidad irregular. Ecorrefringencia si estamos hablando de una ecografía. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar también áreas de necrosis. Estas zonas más, digamos, más hipodensas o hipoecoicas o hipointensas, o sea, más negritas, son zonas de necrosis. Los tumores malignos se necrosan, se calcifican. Vamos a encontrar dentro de las venas como unas estrías, como unas líneas, que son la presencia de trombosis. Aquí en este corte no se ve, invaden los conductos intrahepáticos, invade todo donde se encuentra el tumor. En este caso lo más próximo es los conductos intrahepáticos, condicionando que si cierta parte se invade, cierta parte de los conductos intrahepáticos se dilate. Los conductos intrahepáticos no se visualizan ni en la ecografía, ni en la tomografía, ni en la resonancia magnética, siempre y cuando se encuentren normales. Solamente lo vamos a visualizar cuando se encuentren dilatados. Como todo cáncer es hipervascularizado, da ganglios regionales y metástasis a distancia. Entonces, este es un hepatocarcinoma. Voy a mandar pregunta de hepatocarcinoma. Entonces, en la tomografía, entonces, en la resonancia y en la ecografía, tomografía y resonancia, entonces esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que les he mencionado antes. Una masa compleja, miren, este es el hígado en una ecografía, este es el lóbulo derecho, esta es esta masa compleja. Compleja significa que es de diferentes densidades, diferentes características, líquidos, sólidos, de densidad irregular. Entonces vamos a hablar acá, ecorrefringencia, eco, densidad, lo que es tomografía, intensidad, lo que es resonancia magnética. O sea, con áreas de necrosis, calcificaciones, invade los conductos intrahepáticos, hipervascularizado, capta contraste. Si se le aplica endovenoso, capta contraste endovenoso. Si solamente se le aplica el Doppler, como en la ecografía, va a captar también contraste, van a realzar los vasos. Tenemos ganglios regionales y metástasis a distancia. Acá tenemos el carcinoma hepatocelular, miren, ambas, esta es resonancia magnética y esta es una tomografía. En esta resonancia magnética, miren estas masas, en un hígado cirrótico, es más difuminado la masa. Inclusive ya estos nódulos que están más en el otro lóbulo derecho, ya son más metástasis que primario. Primario es este, que ha comprometido parte del lóbulo derecho y casi todo el lóbulo izquierdo, que es este de acá. Este es otro hepatocarcinoma, miren, una masa heterogénea, compleja, con áreas hipodensas, que capta contraste de forma periférica. Y la metástasis, que es el segundo tumor más frecuente en el hígado, vamos a encontrar de diferentes, digamos, formas, de diferentes tamaños. Pueden presentarse en color blanco, en color negro, o una mezcla de blanco y negro, como están viendo aquí, en gris y negro, como un ojo de buey. Entonces, estas son las formas que toman. Entonces, de acuerdo al tumor primario, va a ser las características, ¿no? A veces encontramos acá en este hígado, por ejemplo, estamos viendo imágenes hiperecoicas. Hiperecoicas significa, o ecorrefringente significa color blanco en la ecografía. Y acá en esta tomografía estamos viendo imágenes hipodensas rodeado de un halo un poco más hiperdenso. Esto es la metástasis en ojo de buey, que generalmente vienen de cáncer de pulmón, cáncer de mama.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, seguimos. Vamos a hablar del páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Generalmente la medida del páncreas va variando entre paciente y paciente, pero lo que sí tienen que estar siempre seguros, siempre que no debe pasar cualquier zona. Algunos tienen la cabeza más grande, otros el cuerpo más grande, otros la cola más grande, así como nosotros, todos somos diferentes, igual son los páncreas, ¿no? Tienen diferente zona donde a veces son mayores, de mayor tamaño, pero no debe pasar de 3 centímetros. Entonces, es lo máximo que debe medir un páncreas, es 3 centímetros. O sea, generalmente mide 3 en la cabeza, 2,5 aquí y 2 en la cola, ¿no? Pero, como les digo, esto no es 100%, es un 40%. A veces el cuerpo es más grande que la cabeza o que la cola. Pero si no, no debe pasar de 3 centímetros el diámetro. Es un órgano que, fíjense cómo es la forma, es un poquitito irregular, esa es su forma normal. Tiene en la parte del centro, se encuentra el conducto de Wilson y acá llega la parte del colédoco intrapancreático. La ecografía no es buena para poder evaluar el páncreas, no nos ayuda. ¿Por qué? Porque tenemos muchos órganos que tienen aire y el aire es enemigo de la ecografía. Entonces, y sobre todo cuando hay problemas hepáticos, problemas pancreáticos, el intestino, las pancreatitis, el intestino hace lo que se llama un hilio, se queda quieto, y al estar quieto se llena con aire, y el aire es, como les digo, de enemigo de la ecografía, no se puede. Entonces, el mejor examen es la tomografía. Este es un corte tomográfico del páncreas. Corte axial con sustancia de contraste, donde acá estoy viendo el páncreas. Esto es el páncreas. Cabeza, cuerpo y la cola del páncreas. ¿Cómo lo ubico? Veo en la parte derecha se encuentra el hígado. Esto de aquí es la columna. Por delante de la columna está la arteria aorta. La arteria mesentérica es esta que sube acá. Por aquí viene la vena porta y la vena esplénica. Sobre la cabeza, sobre la vena porta, la cabeza de la vena porta y la esplénica se acuesta el páncreas. Entonces, este es el páncreas. Miren, tiene a su lado en relación a los vasos, tiene aquí a la arteria aorta, la vena cava, tiene la mesentérica y las venas. Entonces, cualquier cáncer que se produzca en esta zona, por más chiquito que sea, es difícil de reseclar porque está cerca a la vena cava y a la aorta. Y igual a todas las mesentérias, vasos en general, ¿no? Entonces, por eso el cáncer de páncreas es tan agresivo, no es fácil la resección. Tiene por delante, acá, de la vesícula biliar, tiene por delante, a un lado tiene el duodeno, que tiene aire. Aquí, este es el estómago, que también tiene aire. Este es el colon, que también tiene aire. O sea, por todo lado está rodeado de aire. Por la parte anterior, por donde podríamos hacer la ecografía. ¿Cuál es la patología más frecuente? La pancreatitis aguda y crónica, el pseudoquiste pancreático, los tumores benignos y los tumores malignos. Entonces, ¿qué es la pancreatitis? Es un proceso inflamatorio, ¿no? Que, bueno, no solamente para poder dar un diagnóstico de pancreatitis, no solamente tiene que ser la imagen, sino también las pruebas de laboratorio y el dolor que debe tener el paciente. Entonces, los niveles de lipasa y de amilasa generalmente se elevan por encima de lo normal. Entonces, ¿qué veo en una pancreatitis? Acá es la foto, la imagen de una pancreatitis necrotizante. Todo el tejido negro, esto es necrosis y esto es tejido sano. ¿Cómo evoluciona una pancreatitis?
Generalmente las pancreatitis se producen o bien por alcoholismo o bien se producen porque un cálculo se enclava a nivel puede ser del conducto cístico, inflama la vesícula y por la inflamación, por la continuidad, se inflama el páncreas. Es lo más frecuente. Entonces, ¿qué hay en todo órgano que está inflamado? Hay un aumento de volumen. ¿Qué sucede después que está inflamado? Al aumentar el volumen, ¿qué pasa? El hígado empieza a edematizarse. ¿Por qué aumenta el volumen? Porque se edematiza. Entonces, el edema se va dando en ciertas partes. Entonces, me va a hacer que la densidad del parénquima del páncreas se vea heterogénea. Recuerden que los bordes normalmente eran irregulares. Entonces, esos bordes empiezan a difuminarse. Sus bordes empiezan a ser más imprecisos. Empieza a haber colecciones líquidas periféricas y al final puede formarse pseudoquistes. Vamos a ver ahora cómo es. Entonces, existen criterios en tomografía, los básicos. El básico es el de Baltasar. ¿Qué significa el criterio de Baltasar? Para nosotros hablar de pancreatitis. Hay muchos, digamos, criterios, ¿no? Para ver la severidad de la pancreatitis. El más básico es el de Baltasar. ¿Qué me significa? Vamos a ver. Baltasar A significa que el páncreas está normal. O sea, yo pienso que el páncreas tiene una pancreatitis y cuando le hago la imagen sale normal. Entonces pongo Baltasar A. La imagen normal, a pesar que puede estar la amilasa, la lipasa, el páncreas se ve normal. El Baltasar B significa que el páncreas está agrandado por el edema. El páncreas simplemente que yo veo agrandado, ya lo veo, o sea, lo categorizo como un Baltasar B, o sea, si pasa de 3 centímetros. Baltasar C, ¿qué significa? Significa que ya la inflamación está pasando a la grasa que rodea al páncreas. Entonces, al pasar a la grasa normalmente es a nivel del meso que rodea al páncreas, la grasa es negrita. Entonces hace esa diferenciación entre el órgano que es gris y la grasa que es negrita. Cuando hay inflamación, la inflamación hace que la grasa cambie de color a blanco y se borra el borde va a borrar el borde del páncreas. Entonces el páncreas se va a ver difuminado. Baltasar D cuando encontramos una colección líquida peripancreática y Baltasar E cuando hay más de 2 colecciones líquidas o zonas de necrosis por la presencia de aire dentro del retroperitoneo o aire en el mismo páncreas, que significa necrosis. Entonces, Baltasar A, miren, el páncreas normal, de tamaño normal, cabeza, cuerpo, cola normal. Baltasar B es un páncreas que está aumentado de tamaño. Páncreas medio gordito, los bordes se hacen más, digamos, se va perdiendo esa forma del borde, miren el borde es medio onduladito, se va perdiendo esa forma, se va haciendo más liso y el páncreas va aumentando de tamaño. Entonces el páncreas aumenta de tamaño, ese es Baltasar B. Baltasar C, cuando ya no solamente el páncreas está aumentando de tamaño, sino que afecta ya la grasa que está alrededor. Entonces ya difumina, ya no se ve tan claro los bordes del páncreas. Baltasar D cuando encontramos una colección líquida en el páncreas o por fuera del páncreas, pero una sola colección. Entonces es una colección dentro del páncreas, de la cabeza, el cuerpo, todo esto es una colección. Esto ya es un Baltasar D. Acá estoy viendo el hígado, perdón, el páncreas, y hay una colección acá, alrededor del páncreas. O sea, en una sola zona, alrededor del páncreas, ese es Baltasar D. Y cuando ya encuentro colección en varias zonas o áreas de necrosis, ¿y cómo se ve la necrosis? Por la presencia de burbujas de aire. Todo tejido que se necrosa va a producir bacterias, y la bacteria produce aire. Entonces, ese va a ver como zonas de aire dentro del mismo páncreas. Entonces, ese es un Baltasar E.
El pseudoquiste pancreático es una complicación de la pancreatitis que se produce generalmente después de 6 semanas. Y el paciente está, inclusive a veces está en su casa, ya salió de alta porque sus pruebas se salieron normales. Pero ¿qué sucede? Cuando se le hace una ecografía, van a encontrar en el mismo páncreas una colección líquida encapsulada. Esta colección se ha formado por falta de reabsorción de todo el líquido que se había acumulado alrededor del páncreas, que se había acumulado en el mismo páncreas. Ese líquido forma como un quiste. Entonces me va a dar una imagen anecoica, o si estoy hablando de ecografía, de tomografía hipodensa, que puede estar en la cabeza, que puede estar en el cuerpo o en la cola. Generalmente es una sola. Son de bordes irregulares pequeños y no tienen una membrana periférica. Ahí es ese líquido acumulado. Entonces, mire, es un paciente que ya ha tenido antecedente de pancreatitis, le hacen su control y fíjense, esta es la cabeza del páncreas y encuentran esta colección acá. Este es el conducto de Wilson dentro del páncreas. Esta es una pancreatitis que ya está, el paciente está de alta. Después en su control han encontrado este tremendo quiste que está comprometiendo el cuerpo y la cola del páncreas, miren, con múltiples tabiques. ¿Alguien puede ser? Ahí este. Ya. Entonces, ¿qué vemos en una pancreatitis crónica? Esa es mi voz que está grabado, parece que se ha quedado grabado ahí. Tengo las clases grabadas también con audio. Entonces, ¿qué sucede en una pancreatitis crónica? En una pancreatitis crónica, el páncreas, como todo lo crónico, se hace pequeño. Son pacientes que tienen cuadros repetitivos de pancreatitis. Entonces, este páncreas se hace chiquito, pequeñito, irregular, heterogéneo, el conducto de Wilson se dilata y se produce calcificaciones dentro del parénquima. Entonces, miren aquí, páncreas pequeño, irregular, heterogéneo, con calcificaciones y el conducto de Wilson dilatado. En cuanto a los tumores benignos, vamos a encontrar los mismos signos, ya sea quiste, cistoadenoma, adenoma o lipomatosis. Cualquiera de los tumores benignos lo va a diferenciar del maligno por sus bordes. Ya sea sólido o quístico, vamos a encontrar de bordes regulares. Entonces, es una masa sólida o quística de bordes regulares. Es homogéneo y generalmente de pequeñas dimensiones. Acá este es el páncreas en una tomografía y este es el quiste. Esta cosa de acá. Entonces vamos a tumores malignos y cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, como todos los cánceres, se va a producir como una masa sólida de bordes irregulares, heterogénea, que puede estar localizado en la cabeza, en el cuerpo, en la cola, dependiendo de la zona donde se presente. Me va a dar, en la cabeza lo más próximo que me va a dar es ictericia, ¿no? Si está en el cuerpo, me va a dar una obstrucción, y si está en la cola, generalmente pasa desapercibido hasta cuando ya no pueden hacer nada. Entonces, como todo tumor maligno, tiene las mismas características. Bordes irregulares, heterogéneo, hipercaptador de contraste, invade estructuras adyacentes. Miren toda la invasión que ha hecho acá, a nivel de las venas y arterias que están en esta zona. Está invadiendo aquí el hígado. Invade el duodeno y produce una obstrucción intestinal alta. Da metástasis. Acá, por ejemplo, ven en este hígado, miren esta zona donde están las estrellitas, acá son zonas de metástasis. El vaso, oh, Dios mío. El vaso nosotros lo podemos estudiar con ecografía, que es lo más frecuente, donde vamos a encontrar este vaso que tiene una ecogenicidad homogénea, tiene la misma densidad, la misma, digamos, textura que el hígado, pero es un poquitito
menos blanco, digamos, un poquitito más oscurito, o sea, de menor ecorefringencia. Pero la textura es idéntica a la del hígado. El hígado se encuentra junto al riñón derecho y el vaso junto al riñón izquierdo, es el riñón del lado izquierdo. Entonces el vaso tiene esta forma, cóncavo, convexo, perdón, y cóncavo por el otro lado. Generalmente mide 12 por 7 por 4 centímetros como digamos, longitud máxima en nosotros los peruanos, ¿no? Que no somos tan altos. Entonces, esta es una tomografía donde se ve acá el vaso. ¿Ven? Es cóncavo por un lado y convexo por el otro. La esplenomegalia, podemos tener esplenomegalia leve a moderada, que se encuentran en infecciones, en hipertensión portal, acentuada en las leucemias, el linfoma, la mononucleosis y masiva en la mielofibrosis. Entonces acá vemos el crecimiento del hígado, que generalmente leve lo consideramos de 13 a 15 milímetros, moderada de 15 a 18 centímetros, perdón, no milímetros, y masiva mayor de 18 milímetros. Esta es una esplenomegalia que miren que parece un hígado. Acá miren este vaso gigante. Aquí en este corte, miren en este corte tomográfico, un corte sagital, corte coronal a nivel, este es el hígado, miren, estas son las venas suprahepáticas, y esto de acá es el vaso, miren este vasazo. Por lo menos debe estar en 20 centímetros el vaso, si no es más. Es una tremenda esplenomegalia. Y acá prácticamente el vaso es un poquitito más grande que lo que es el hígado. Entonces, esas son las esplenomegalias. ¿Preguntas hasta ahí? Ya falta poquito. Bueno, vamos entonces a la vesícula biliar. Cuando estudiamos la vesícula biliar tenemos también que ver el conducto cístico y el colédoco. Entonces, la vesícula biliar tiene esta forma, una forma de pera, tiene un fondo, un cuerpo y un cuello o infundíbulo. Esto está unido, de ahí parte el conducto cístico. Aproximadamente mide 7 centímetros de longitud, puede medir hasta 10 a veces en algunas personas que no han comido por muchas horas, pero lo que no debe medir es más de 4 centímetros. O sea, generalmente la medida que nosotros tenemos, la gran mayoría, es de 7 por 3.5. Ese es lo habitual, lo más frecuente. Entonces, no debe pasar de diámetro más de 4 centímetros, de diámetro transverso o AP, y la pared, como en todos los órganos huecos, no debe pasar de 3 milímetros. Acá está 3 milímetros. Generalmente almacena de 30 a 60 centímetros cúbicos de bilis, pero en procesos inflamatorios en las colecistitis ese tamaño se aumenta, ¿no? Como de 200 o 250. ¿Cuáles son las técnicas de imagen? La ecografía es el mejor método para evaluar la vesícula biliar. La radiografía no me sirve. Puedo en algunas radiografías ver algunos cálculos, tal vez, pero no me sirve para diagnóstico en todos los pacientes, y estos cálculos tienen que ser con mucho calcio para poderlo evaluar en la ecografía, en la radiografía. La tomografía no es buena porque los cortes que hace la tomografía generalmente son de medio centímetro entre corte y corte. Y ahí se puede escarpar cualquier patología en ese medio centímetro, uno. Y el otro es que la mayoría de cálculos de la vesícula biliar son de colesterol y no se visualizan en la tomografía. Y en la resonancia magnética tampoco, para vesícula biliar sola no es buen método. Es un excelente método cuando se utiliza para ver vías biliares como la colangioresonancia. O sea, si yo quiero ver vías biliares, voy a utilizar la colangioresonancia. Entonces, si acá tenemos una ecografía, este es un saco, una bolsita con líquido, por eso se ve anecoico, de paredes delgadas.
Aquí se encuentra el infundíbulo que se conecta con el cístico y acá al colédoco. Esta es la vesícula biliar vista en una tomografía, en este corte, también pared delgada. Aquí una radiografía simple que, bueno, es un hallazgo prácticamente, donde se ven múltiples cálculos. En una radiografía de abdomen simple vemos esto, la vesícula, que los cálculos están tomando la forma de vesícula. Pero estos tienen que ser cálculos que tengan bastante cantidad de calcio alrededor, si no, no se va a hacer el diagnóstico. Generalmente son los menores, los de menos, ¿no? Los de 15% tienen calcio, los demás son de colesterol. Entonces, la ecografía es el mejor método y lo voy a evaluar así. Esta es la forma que va a tener. En esto voy a poder observar el 90 al 95% de los cálculos y también poder evaluar la pared, que es lo más importante cuando evalúo una vesícula. En la tomografía, miren aquí, es una tomografía en la cual se está viendo un cálculo hiperdenso en el interior. Voy a poder ver la pared que está aquí un poquito gruesa. Entonces su sensibilidad no es tan alta. Tiene 55 a 65 de sensibilidad una tomografía. Entonces, para vesícula no manden tomografía, tiene que ser ecografía. Y tampoco me va a permitir la tomografía ni en la ecografía identificar la causa de la obstrucción de las vías biliares extrahepáticas. La resonancia magnética menos, no aporta ninguna ventaja y por su costo no justifica, a no ser que sea una colangioresonancia. Entonces vamos a ver la patología más frecuente de la vesícula. Tenemos los cálculos, las litiasis vesiculares. La presencia de cálculos que pueden estar en cualquier zona de la vesícula, pueden estar en el cístico o en el colédoco o en la vía biliar intrahepática. Pueden ser uno, pueden ser múltiples y acá como acá están viendo múltiples, se movilizan con los cambios de posición. Por eso que la ecografía es tan buena en la cuestión de la vesícula biliar. Pueden ocupar, como aquí están viendo, la totalidad del lumen, o pueden ser solamente únicos y pueden ser de diferentes tamaños y formas. ¿Cómo veo los cálculos en una ecografía? Esta es la vesícula biliar, que es anecoica, y voy a ver una imagen hiperrefringente, blanca, que produce una sombra negra, una sombra acústica posterior porque no deja pasar el sonido. Entonces, esta es la vesícula biliar con dos imágenes hiperrefringentes con una sombra acústica posterior. Y acá, una vesícula biliar y múltiples cálculos, múltiples microlitiasis con una gran sombra acústica posterior. Las colecistitis, en el 90% a 95% de las colecistitis son de causa litiásica, porque se inflama, se queda, digamos, atracado un cálculo a nivel del cuello vesicular y la vesícula se empieza a inflamar. Solamente 5 a 10% de los casos de colecistitis en los cuales se ve el cuadro de colecistitis puede ser sin litiasis, ¿no? Generalmente son pacientes que están en UCI, con nutrición parenteral, prolongada, con grandes quemados o politraumatizados o grandes obesos también. Entonces, ¿cuáles son los signos de la colecistitis aguda? ¿Qué es lo más frecuente? Pacientes que vienen después de haber comido una ingesta grasa, vienen con dolor en el cóndilo derecho. ¿Qué veo? Una vesícula biliar aumentada de tamaño con la presencia de un cálculo en su interior. El tamaño, generalmente, para que sea considerado colecistitis aguda, debe sobrepasar los 10 centímetros por 4. Es decir, el diámetro mayor debe ser de 4. El diámetro antero-posterior debe ser de 4. Voy a ver la pared que está gruesa, engrosada, pero este engrosamiento se va dando hacia afuera, hacia la parte de afuera. ¿Por qué? Porque va inflamando la grasa que está alrededor de la vesícula.
con el momento que yo hago la ecografía, le va a doler al paciente. Eso es lo que se llama signo de Murphy sonográfico positivo. Yo aprieto, estoy haciéndole la ecografía y quiero saber si tiene realmente patología en vesícula, le aprieto en el hipocondrio derecho y si hay dolor, entonces es Murphy positivo. En cuanto a la pared, acá tenemos una ecografía, acá tenemos una tomografía, no, perdón, esta es una resonancia magnética y esta es una tomografía. Entonces, ¿qué sucede en la pared? Nosotros vamos a ver, como les dije, un engrosamiento de la pared. La pared se engruesa, se edematiza con un diámetro, con un espesor mayor a 3 centímetros. Hay presencia de líquido perivesicular y se puede transformar en abscesos. La pared se ve como si fuera un doble contorno y a veces se ve como triple contorno por la presencia de la inflamación del tejido graso alrededor. Y puede encontrar como sedimento dentro, que es la bilis espesa, lo que se llama barro biliar, que me da ecos finos en el lumen vesicular. Entonces no es una vesícula limpia, bien es una vesícula gruesa, pared engrosada, edematizada, y una vesícula grande. La colecistitis crónica, vamos a ver cómo todo lo crónico se hace pequeño. Entonces voy a ver una vesícula biliar pequeña, también va a ser pregunta de examen, vesícula biliar pequeña, miren, chiquita, con pared gruesa, pero ya el engrosamiento se hace hacia adentro, veo más engrosamiento en la pared interna que en la parte externa. Entonces, una pared gruesa, irregular, con la presencia de litiasis que me produce una sombra acústica posterior. A mayor cronicidad, más chiquita se va haciendo la vesícula. Miren, una vesícula pequeña, con pared bien gruesa, más de 3 centímetros, con engrosamiento más hacia adentro, con cálculo y una sombra acústica. Y este es en una tomografía, fíjense la vesícula biliar con pared gruesa y un cálculo acá. No es muy buen método para evaluar la tomografía. Y por último, los tumores. Tenemos los tumores benignos más frecuentes que vienen a ser dentro de la vesícula biliar los pólipos. Los pólipos, como en todo el cuerpo, son lesiones premalignas, o sea, que en el momento que lo encontramos de repente están benignos, pero pueden malignizarse. Entonces es preferible sacar la vesícula cuando se encuentren pólipos. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar, miren, una imagen sólida, generalmente de bordes regulares, adherida a la pared, que no se desplaza con los movimientos. O sea, si yo lo pongo de cabeza, siempre va a estar el pólipo en su sitio. Si lo pongo para el otro lado, siempre va a estar el pólipo en el mismo lugar. A diferencia, por ejemplo, de un cálculo, que a veces simula un pólipo, pero cuando se le moviliza al paciente, el cálculo sale flotando. Entonces, una hiperrefringencia adherida a la pared, sin sombra porque simplemente es tejido sólido. Miren acá, ven una colecistitis crónica, fíjense, está con la vesícula biliar engrosada, y acá veo 3 pólipos, 2 en la pared anterior y 1 en la pared posterior. Y acá en este que está con su pared normal, veo la presencia de 2 pólipos. Y el carcinoma vesicular se produce porque ese pólipo empieza a crecer, empieza a alterar la pared y disminuye la luz. Generalmente es secundario a un cálculo y como todos los tumores, los cánceres, invade lo que está a su alrededor. En este caso el tejido hepático, las adenopatías, metástasis a distancia. Es un cáncer. Y acá estamos viendo una ecografía, creo que esta es la última, miren, como este es un corte transversal de la vesícula biliar, en el que se ve la pared gruesa, miren, y esta forma de, como una masa acá en la pared. Este es un corte longitudinal donde veo dentro de la vesícula una tremenda masa como
como si fuera un cáncer adherido, como si fuera un cáncer de tipo polipoide, que tiene ¿cómo se llama? Una base que es móvil. Entonces, esto es el cáncer. Y eso es todo, chicos. Un hombre sabio debería darse cuenta que la salud es su posición más valiosa. Bueno, dígame, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, si no hay preguntas, supongo que han entendido todo. Entonces, ya nos estamos viendo en la siguiente clase que me toque. ¿Listo? Cuídense, jóvenes. Gracias, doctora. Buenas tardes.